Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy, 3 de noviembre del 2021, les saludamos a todos ustedes en este día miércoles y les agradecemos el hecho de continuar con nosotros disfrutando de media hora junto a la palabra de Dios. Gracias por estar ahí del otro lado y comenzamos con nuestro devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional se titula ¿Cómo acercarse a Dios? El libro de Hebreos parece dirigirse a los cristianos judíos y cuanto más lo estudiamos, más nos gusta. Está escrito en una manera que parece extraña a nuestros oídos modernos. El lenguaje está empapado del Antiguo Testamento. Se trata de esta pregunta vital. ¿Cómo puedes acercarte a Dios? La respuesta del autor es esta: a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdocio de Jesús es el culmen de esta carta, la cual es el único documento en el Nuevo Testamento donde expresamente se llama sacerdote a Jesús. La obra sacerdotal de Jesús se da a entender en otros lugares, por ejemplo, la oración, el sumo sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17 y la descripción de Juan que Juan hace de Jesús como abogado ante el Padre en 1 de Juan capítulo 2 verso 1. Pero es aquí, en el libro de Hebreos, donde este tema se presenta y se aborda. En el Salmo 119 aprendemos: acércate a Dios sabiendo que es amoroso y compasivo. El amor de Dios por la humanidad siempre ha sido grande. Grande es, Señor, tu compasión. El salmista conocía el amor de Dios. Conforme a tu gran amor, dame vida, dice el verso 159. Él sabía que Dios era su libertador. Habla de redención y de salvación. Sabía que Dios lo liberaría, redimiría y salvaría, y fue por eso que supo que podía acercarse a Dios con confianza. Lo que no sabía era cómo lo salvaría Dios. Al leer todo el Antiguo Testamento, incluyendo este Salmo, a través de la lente del Nuevo Testamento, podemos ver que aquello que el salmista describe se hace posible por el sumo sacerdocio de Jesús. Hebreos capítulo 4 y 5 nos dice: acércate a Dios por medio de Jesús, el gran sumo sacerdote. Es asombroso que tú y yo podamos acercarnos al Creador del universo con confianza y osadía. Por supuesto, debemos ser respetuosos, pero no necesitamos ser tímidos ni temerosos. ¿Cómo es posible? Cuando el escritor introduce el tema central de su carta, el sumo sacerdocio de Jesús, subraya que el propósito principal de su carta es este: aferrándonos a la fe que profesamos. Aprender más acerca de quién es Jesús te permite mantenerte firme en tu fe durante las tormentas y las tentaciones de la vida. Jesús es único. El gran sumo sacerdote es a la vez el Hijo de Dios y plenamente humano. Él es capaz de simpatizar con nuestras debilidades y ha sido tentado en todo con la misma manera en que nosotros lo somos, aunque sin pecado. Jesús tuvo todos los mismos sentimientos que tú tienes. Tuvo momentos en los que se sintió tentado a hacer lo malo, pero siempre eligió hacer lo correcto. El hablarle en oración puedes hacer que Él sepa cómo tú te sientes. Existían 3 requisitos necesarios para el sacerdocio. Primero, la humanidad. Hebreos capítulo 5, verso 1 nos dice: escogido de entre los hombres. Segundo, la compasión. Puede tratar con paciencia, dice el verso 2. Y tercero, el nombramiento divino, llamado por Dios, verso 4. Cumpliendo estos 3 requisitos,
Jesús encaja perfectamente en este rol. Pero Jesús pertenecía a la tribu de Judá, no a la de Leví, y por lo tanto carecía de la calificación de sacerdocio normal, el cual estaba compuesto por los descendientes del hermano de Moisés, Aarón, quien era levita. Así el escritor identifica con un nuevo orden de sacerdotes, identificado con Melquisedec, el personaje del Antiguo Testamento, quien fue sacerdote del Dios Altísimo, ministro de Abraham. El libro de Hebreos muestra cómo el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Aarón en todos los sentidos, como lo dice Hebreos capítulo 7. Este sacerdocio es eterno porque el sacerdocio de Jesús es como el del Melquisedec. Por lo tanto, es eficaz en todas las épocas, afecta a los que vinieron antes de Jesús y así como a todos los que vivan después de él. Jesús es nuestro representante. Él es el sacerdote modelo y un superior, muy superior a cualquier otro sacerdote. Jesús adquirió experiencia a través de las cosas que sufrió. Dios usa todo en tu camino, por más doloroso que sea, para que ganes experiencia y puedas aprender a usar tu dolor para el bien de otra persona. Joyce Meyer escribe que Dios usará todo en nuestro pasado. No importa lo doloroso que sea, pues Él lo considera experiencia. Soy una especialista en superar la vergüenza, la culpa, la mala imagen de mí misma, la falta de confianza, el miedo, la ira, la amargura, la autocompasión, etc. Sé positivo acerca de tu pasado y de tu dolor y date cuenta que todo puede usarse para bien del reino de Dios. Como nosotros, Jesús ganó experiencia a través de lo que sufrió. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Él no tiene pecado. Por lo tanto, no necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él es autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Cuando pides perdón por tu pasado, puedes saber que recibirás misericordia. Al pedir ayuda a tu futuro, puedes saber que recibirás la gracia que nos ayuda en cualquier necesidad que tengas y cualquier dificultad que enfrentes en este momento. La imagen del trono es una manera de enfatizar la majestad y la gloria de quien se sienta en ella. Dios, a través de Jesús, puedes acercarte a Dios en oración y adoración sin importar cómo te sientas o lo que hayas hecho. Ezequiel capítulo 1 al 3 nos dice: acércate al trono de la gracia con confianza. Qué asombroso es que nos digan que podemos acercarnos al trono celestial y además confiadamente. El profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte, vislumbró este trono por encima de esa bóveda que había semejante a un trono de zafiro. Sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano, de lo que parecía ser su cintura para arriba. Vi algo que brillaba como un metal bruñido, rodeado de fuego, y de su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. Tal era el aspecto de su gloria o la gloria del Señor. Ante esta visión caí rostro en tierra y oí la voz que me hablaba. Ezequiel fue llamado por Dios en el año 593 a.C. A los 30 años era sacerdote y exiliado judío en Babilonia, mientras que Jeremías estaba en Jerusalén. Fue capturado junto con el joven rey Joaquín en el año 597 a.C. Al igual que Jeremías, instó al pueblo a arrepentirse
y predijo que un día se reconstruiría Jerusalén. El llamado de Ezequiel, comienza con una visión de Dios, una visión un tanto extraña donde ve 4 criaturas. Cada una tenía un testimonio de una parte del carácter de Dios. El primero tiene la cara de ser humano, el segundo un león, que representa la fuerza y el coraje, el tercero un buey que representa la fertilidad y el cuarto un águila que representa la velocidad. Todos juntos apuntan a la impresionante majestad y grandeza de Dios. En aquella visión Ezequiel vislumbra a un hombre a quien ahora conocemos como Jesús. La respuesta de Ezequiel a la visión del trono de la gracia es caer rostro en tierra. Aquella no fue una respuesta inusual a la presencia de Dios. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Dios le habla y el Espíritu Santo entra en Ezequiel. Las palabras de Dios le son dadas para que se las comiera. Yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Se le dice que vaya a decir el mensaje que Dios le ha dado. Se enfrenta a una gran oposición de la cual se le avisó con antelación. No les tengas miedo, ni te asustes, no es tu responsabilidad. Tal vez te escuchen, tal vez no. Tu responsabilidad, como la de Ezequiel, es simplemente decir el mensaje que Dios te da. No eres responsable de la reacción de los demás. Pero serás responsable de obedecer a Dios y decir las palabras que Dios te ha dado. A veces no sabes cuál será el resultado de cierta situación, pero siempre puedes confiar y obedecer a Dios. Más adelante, la gloria del Señor aparece a Ezequiel nuevamente y él cae rostro en tierra de nuevo. El Espíritu entra en él y Dios le ordena: cuando te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor omnipotente. Iniciamos la lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 119, versos 153 al 160. Mira mi sufrimiento y ven a salvarme, que nunca me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi causa y sálvame, dame vida como lo prometiste. La salvación está muy lejos de los perversos, porque no obedecen tus mandatos. Señor, tu compasión es muy grande. Conforme a tu justicia, déjame vivir. Tengo muchos enemigos y la gente que me persigue, pero nunca dejaré de cumplir tus mandamientos. Detesto ver a estos traidores, porque no siguen tu palabra. Mira, Señor, yo obedezco todas tus instrucciones conforme a tu fiel amor. Dame vida. La suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso, y allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Hebreos capítulo 5, versos 1 al 10. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo de Dios en su servicio, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es un hombre débil como los demás. Por eso es comprensivo con los que pecan por ignorancia. El sumo sacerdote ofrece sacrificios por los pecados de la gente. Como él también tiene debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por los propios pecados. Es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como fue llamado Aarón. Lo mismo sucede con Cristo. No fue Él, sino Dios, quien le dio ese honor de ser sumo sacerdote. Dios le dijo: tú eres mi Hijo amado, hoy me he convertido en tu Padre.
Y otro texto dice, será sacerdote para siempre, tal como fue Melquisedec. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. Dios lo nombró sumo sacerdote, tal como lo hizo con Melquisedec. Ezequiel capítulo 1. En el 5.º día del 4.º mes del año 30, mientras me encontraba entre los exiliados junto al canal Quebar, el cielo se abrió y vi una visión celestial. En el 5.º día del mes, en el 5.º año del exilio del rey Joaquín, se da constancia de que vino el mensaje del señor Ezequiel, hijo del sacerdote Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al canal Quebar, en Babilonia, y allí el Señor se apoderó de él. Vi que del norte venía un fuerte viento de tormenta como una nube encendida, con relámpagos, por todos lados, con una luz ámbar resplandeciente como fuego en su interior. En el medio del fuego había algo parecido a 4 seres vivientes que se veían así. Tenían un aspecto humano, pero cada uno tenía 4 caras con 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de terneros resplandecientes como bronce bruñido. En los 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Los 4 seres vivientes tenían caras y alas, y el ala de uno apenas tocaba el ala del otro. Al avanzar, no se volvían, sino que caminaban hacia adelante. La cara de cada uno de ellos tenía el siguiente aspecto. De frente tenía cara de humano, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro y por detrás cara de águila. ¿Y qué caras? Tanto las caras como las alas se despegaban hacia arriba. Los seres iban a donde fuera el espíritu sin tener que dar vuelta, yendo en sentido de cualquier cara. Parecían carbones encendidos como antorchas moviéndose entre ellos. El fuego resplandecía y despedía relámpagos. Con la rapidez de un rayo, los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro. Mientras veían a los seres vivientes, noté que una rueda tocaba el suelo junto a cada uno de ellos. Las ruedas estaban colocadas de manera que parecía haber una rueda dentro de la otra. Eran luminosas como el topacio. Las 4 ruedas podían avanzar en cualquier dirección sin tener que moverse. Estaban cubiertas de joyas majestuosas e impresionantes. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas de su lado también se movían. Cuando los seres vivientes volaban, las ruedas también volaban junto con ellos. Los seres vivientes iban a donde el espíritu los llevaba y las ruedas se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban, las ruedas también volaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes se extendía algo como una plataforma cristalina. Era impresionante. Debajo de la plataforma, 4 seres vivientes tenían sus alas extendidas, con el ala de uno apenas tocando el ala del otro. Con las otras 2, cada uno se cubría de su cuerpo. Cuando los seres vivientes avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el rugir de las aguas del mar, como la voz del Todopoderoso, como ruido tumultuoso en un campo militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas y luego, cuando estaban parados con sus alas replegadas, se escuchó una voz que venía de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plataforma había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono de zafiro había algo que parecía un ser humano. De la cintura en adelante parecía tener fuego dentro de algo que se veía como ámbar,
rodeado de un resplandor. De la cintura para abajo vi algo como un fuego con un resplandor a su alrededor. El resplandor se veía como arco iris que aparece en las nubes después de la lluvia. Esta imagen era la gloria del Señor. Tan pronto como tuve esta visión, me postré rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Ezequiel capítulo 2. La voz me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie que voy a hablarte. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Les dirás: así dice el Señor Dios. Sea que te escuchen o no, porque son pueblo rebelde, al menos sabrán que hay un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que dicen, aunque sea como vivir entre cardos, espinas y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni de sus apariencias, porque son unos rebeldes. Tienen que llevarles mi mensaje. No importa que su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca, come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. Ezequiel capítulo 3. Entonces me dijo: Hijo de hombre, cómete lo que encuentres ahí. Cómete ese rollo, luego ve y habla al pueblo de Israel. Así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Me incitó otra vez: Hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí, y en la boca me sabía como miel, por lo dulce que era. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dile mi mensaje. No te envío a un pueblo para que habla un lenguaje complicado o difícil, sino al pueblo de Israel. Tampoco te envío a las naciones numerosas que hablan un lenguaje complicado y difícil de aprender que no puedes entender. Te aseguro que si hubiera enviado a naciones extranjeras, ellos sí te escucharían. Pero el pueblo de Israel se negará a escucharte, pues no quiere escucharme a mí, porque todos ellos son tercos y obstinados. Sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Serás como diamante duro más que una piedra, porque es un pueblo rebelde. Luego me dijo: Hijo de hombre, escucha y entiende bien cada una de mis palabras. Luego ve con los tuyos a donde están exiliados y dales mi mensaje. Diles: así dice el Señor, aunque no te escuchen ni dejen de hacer lo malo. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz de trueno que me decía: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Luego oí un ruido como el de un gran terremoto y fue producido por el roce de las alas de los seres vivientes que aleteaban una contra otra y por el ruido de las ruedas que estaban junto a ellas. El Espíritu me levantó y me llevó. Así me fui, con espíritu amargado y enardecido, y el Señor se apoderó de mí. Al llegar a Tel Aviv, la comunidad de los exiliados, junto al canal Quebar, me quedé sentado en silencio durante 7 días. Después de 7 días el Señor me dijo: Hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel, así que cuando recibas un mensaje mío, adviérteles de mi parte. Si le digo: un malvado morirás, y tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. En cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte, pero tú te habrás salvado. Si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer mal, cuando le ponga alguna piedra de tropiezo, morirá si no la adviertes.
no se le tomará en cuenta sus malas acciones y a ti se te hará responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque, y éste siga haciendo el bien y no peca, conservará su vida y por haber hecho caso a la advertencia, tú te habrás salvado. Entonces en ese lugar sentí que el poder del Señor me tocó, y Él me dijo, levántate y ve al valle, que allí te hablaré. Así que me levanté y me dirigí al valle. De pronto la gloria del Señor, como la que había visto en el canal Quebar. Caí postrado rostro en tierra, pero el Espíritu entró en mí, me puso de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. Te atarán con sogas para que no puedas salir de tu casa ni andar en público. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que no puedas hablar. No podrás reprenderlos, porque son unos rebeldes. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua para que les digas, así dice el Señor Dios. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Finalizamos la lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, gracias por tu gran amor y compasión. Gracias por haber hecho posible que por medio de Jesús fuese liberado, redimido y salvado. Señor Jesucristo, mi gran sumo sacerdote, gracias por haber hecho posible que me acerque al trono de la gracia con confianza. Gracias porque hoy puedo recibir la misericordia y encontrar gracia que me ayuda en mi momento de necesidad. Señor, gracias por el inmenso privilegio de que a través de tu sacrificio como gran sumo sacerdote puedo acercarme hoy al trono de la gracia con confianza. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, miércoles 3 de noviembre del 2021. Es un verdadero honor, un placer y un privilegio compartir con ustedes este tiempo junto a la palabra de Dios. Espero que haya sido de tanta bendición como lo ha sido para mí. Un enorme abrazo para todos y nos reencontraremos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.